Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la clase número 6 de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. Esta es la última clase en la que estaremos abordando el problema en el que estamos y a partir de la próxima nos dedicaremos nuevamente por completo a entender Bitcoin y a entender cómo es que Bitcoin soluciona todos estos problemas. En esta ocasión vamos a platicar sobre la inflación y ya vas a ver por qué. Ahora que ya sabes cómo es que el dinero es creado por generación espontánea, por unas instituciones que imprimen dinero sin control simplemente porque pueden, es hora de tratar de comprender cuáles son las consecuencias de este proceso de creación del dinero de la nada. Y vamos a ver con números la magnitud del problema en el que estamos metidos. Vamos a ver qué tan grande es este problema. Así que, bueno, esta clase puede que sea un poquito desalentadora, es información un poco difícil de digerir, pero es importante que sepas que ya existe una solución a todos estos problemas y esa solución se llama Bitcoin. Así que vamos a comenzar. Regresemos al proceso de creación del dinero que platicábamos en la clase pasada. Una vez entendiendo esto, es normal que surja otra pregunta. ¿Qué le otorga valor a todo este dinero nuevo que está siendo creado de la nada? Y la respuesta es el dinero que ya existía. El dinero nuevo, en resumidas cuentas, roba su valor al dinero que existía previamente. Y esto es porque la cantidad de dinero en existencia está siendo incrementada sin corresponder a la oferta de bienes y servicios que existen. Simplemente entra en acción la ley de la oferta y la demanda. Demasiada oferta sin demanda correspondiente devalúa un bien, y en este caso lo que existe es demasiada oferta de dólares. En la práctica lo que sucede es que los precios aumentan, o al menos eso es lo que parece, pero en realidad no es que los bienes y servicios estén aumentando su valor, más bien lo que pasa es que disminuye el poder adquisitivo de cada dólar. Dicho de otro modo, el dinero cada día vale menos. Y esto es lo que se conoce como inflación. La inflación es básicamente un impuesto oculto que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Sé que todo esto son conceptos complejos, que si la oferta, que si la demanda, que si la Reserva Federal. Incluso cuando yo era niño pensaba, ¿por qué no solamente imprimen más dinero para acabar con la pobreza? Así que, por si todavía no tienes muy claro cómo es que sucede todo lo que te acabo de platicar sobre la inflación, te lo voy a explicar de una manera más simple. Digamos que vives en una isla en donde hay una comunidad pequeña. Existen 100 cocos y se han imprimido $100. Así que cada coco cuesta $1. Tú ganas $1 al día y con eso puedes comprar un coco por día. Si imprimen $100 más, ahora hay $200 en circulación, pero sigue habiendo solamente 100 cocos. Así que ahora cada coco cuesta $2, pero tú sigues ganando $1 al día. Ahora ya no te alcanza para comprar un coco por día porque el dinero se devaluó, vale menos. Yo sé que es una explicación demasiado simplista y por supuesto podrías encontrarle muchos defectos, pero es solamente un ejemplo para simplificar el tema por si todavía no lo entendías a nivel fundamental. Así que sigamos. El sistema de reserva fraccionaria es inevitablemente inflacionario. De hecho, esa es su naturaleza. Incluso está escrito con todo el descaro del mundo en el documento que platicábamos la clase pasada, el Modern Money Mechanics. Aumentar la base monetaria sin haber un aumento equivalente de bienes y servicios invariablemente devalúa una moneda, siempre. Ahora, la inflación obviamente es un asunto muchísimo más complejo que esto, que tiene que ver con otros muchos factores como la velocidad del dinero, las tasas de interés, etc. Por ejemplo, en este momento y desde 1974, la demanda artificial de dólares que existe gracias al petrodólar mantiene el valor del dólar relativamente estable, a pesar de que es claro que ha perdido más del 95% de su poder adquisitivo en los últimos 100 años. Como te darás cuenta, hemos estado hablando de una demanda artificial de dólares. Pero últimamente están sucediendo cosas que ponen en riesgo esa demanda y aumentan las probabilidades de que la inflación finalmente se manifieste en los precios de los bienes, de las materias primas, etc. Por ejemplo, en junio de 2017, China acuerda con Rusia que empezarían a comprar petróleo en yuanes, la moneda china. Hoy en día China es el mayor comprador de petróleo del mundo y se lo compra en yuanes ya no solo a Rusia, sino también a Irán, a Venezuela y a Angola. Esto significa, en otras palabras, que el mayor comprador de petróleo del mundo ya no está comprando dólares, ya no está contribuyendo a esta demanda artificial de dólares, al menos no para comprar petróleo. Ahora,
Todo esto te lo digo para que entiendas que a pesar de que los Estados Unidos están expandiendo su base monetaria de manera acelerada, la inflación no ha sido tan notoria gracias a esta demanda artificial. Sin embargo, esto está cambiando poco a poco y tarde o temprano las consecuencias serán visibles. Aquí el punto es que los Estados Unidos y la mayoría de los países del mundo están imprimiendo dinero de manera desmedida. Y eso tarde o temprano tiene consecuencias. Para mí, la impresión de dinero, llamada eufemísticamente expansión cuantitativa, y el sistema de reserva fraccionaria son el robo más grande de la historia. Es literalmente la forma en que los que pueden imprimir dinero despojan de su riqueza a los que no pueden, robándole el poder adquisitivo al dinero por el que todos trabajamos. Hasta aquí hemos estado tratando de identificar cuál es el problema, y ahora vas a ver qué tan grande es el problema. En esta gráfica podemos apreciar la pérdida de valor adquisitivo del dólar. De 1913 al día de hoy, el dólar ha perdido más del 95% de su poder adquisitivo. En otras palabras, algo que en 1913 te hubiera costado $1, hoy te costaría poco más de $26. En esta gráfica podemos ver el aumento del precio de la onza de oro de 1971, que los Estados Unidos abandonan el patrón oro, a la fecha. Y podemos ver que en este tiempo el precio de la onza de oro ha aumentado en más de 5000%. Ahora, ¿esto significa que la onza de oro cada vez es más valiosa? Pues no, en realidad una onza de oro siempre va a valer lo mismo que una onza de oro. Lo que realmente sucede es que como los dólares cada vez valen menos, pues cada vez se necesitan más dólares para comprar una onza de oro. Especialmente después de la crisis subprime del 2008 y aún más con el surgimiento de la pandemia de coronavirus, los Estados Unidos han estado inyectando liquidez en el mercado de una manera aún más acelerada. Si ya entendiste que desde 1971 están imprimiendo dinero sin control, mejor toma asiento porque puede que se te baje la presión cuando te des cuenta de qué tanto dinero se ha imprimido en los últimos 14 años. Existe este portal de la Reserva Federal que lleva por nombre FRED o Federal Reserve Economic Data o Data, en el cual podemos ver muchísima información sobre la creación de dinero nuevo, la deuda pública y muchas otras métricas sobre la economía estadounidense. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, cómo la base monetaria se ha aumentado justamente a raíz de la crisis del 2008 y luego a raíz de la crisis del coronavirus de una manera impresionante. Solamente en junio del 2020 se crearon 860,000 millones de dólares. Esto es más del dinero que se creó en los 2 primeros siglos de existencia de los Estados Unidos. Es decir, solamente en junio del 2020 se crearon más dólares que de 1776 a 1976. De febrero del 2020 a febrero del 2021 se crearon 2.38 billones de dólares. Esto significa que el 40% de todos los dólares que existen se crearon en el último año. Esto es el monetary base, la base monetaria. Ahora existe otra métrica que se llama money stock o money supply, que es un poco más amplia porque considera también los dólares existentes creados a través del sistema de reserva fraccionaria, es decir, a través de los préstamos que los bancos comerciales otorgan y a partir de los cuales se vuelve a crear dinero de la nada. Como pueden observar, aquí a partir del 2008 y especialmente a partir del 2020 con el coronavirus, la cantidad de dinero que existe ha estado aumentando muchísimo. Solamente del 2008 a la fecha se ha más que duplicado la cantidad de dólares que existen. En este mismo portal podemos ver la deuda pública incluso. Y si se dan cuenta, esta gráfica es más o menos la misma que la gráfica del money supply, ¿cierto? Si recuerdan, decíamos que la deuda pública es el dinero que la nación le debe a la Reserva Federal. Qué curioso que sean tan parecidas, ¿no? Ahora, como ya dijimos, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de una divisa. Así que la inflación se refleja en el aumento de los precios de los bienes de consumo. El Consumer Price Index o índice de precios al consumidor es o se supone que es la métrica en la que se basa el cálculo de la inflación anual. Se supone que el índice de precios al consumidor se calcula considerando el aumento en el costo de una canasta básica a lo largo del tiempo. Pero la realidad es que la manera de calcular el índice de precios al consumidor ha sido modificada una y otra vez a lo largo del tiempo para maquillar los números.
Cuando el precio de un bien o un servicio aumenta de manera resaltable, el gobierno simplemente deja de considerarlo dentro de los parámetros que determinan el índice de precios al consumidor. Simplemente deciden ignorarlo para que los números que publican no sean tan alarmantes. Como si ese producto, por arte de magia, ya no fuera parte de la canasta básica. Si hiciéramos los cálculos de lo que ha aumentado el costo de la canasta básica en los últimos 40 años, nos daríamos cuenta de que es notablemente mayor al que los gobiernos reportan. Incluso podrías buscar en internet estos artículos en donde hablan de esto, de cómo el índice de precios al consumidor realmente está manipulado y la inflación real es diferente y muchísimo mayor a la que los gobiernos nos hacen creer. Ahora, para que te des una idea de lo que está pasando, vamos a ver unas cuantas gráficas y algunas tablas en las que se puede visualizar lo que está pasando a raíz de la pandemia de coronavirus. Aquí podemos ver el aumento en el precio de la madera del 2020, que vendría siendo más o menos por aquí, al día de hoy. Como pueden ver, esto es espeluznante. Aquí podemos ver el precio del maíz, también del 2020 a la fecha. Podemos ver el precio del litio. En esta tabla podemos apreciar el incremento de los precios de los bienes provenientes de la agricultura. Aquí, por ejemplo, podemos ver la soya, el trigo, la madera, el aceite de palma, la canola, por ejemplo, y este es el aumento en la última semana, esto es el aumento en el último mes y esto es el aumento en el último año. Como se pueden dar cuenta, hay números que son realmente alarmantes. Ahora, este curso está siendo elaborado en mayo del 2021. Probablemente si lo ves un año después o 6 meses después, estos números no son lo mismo, pero de cualquier manera creo que te puedes dar una idea bastante buena de qué es lo que está pasando. Aquí podemos ver el aumento de los precios en las materias primas energéticas, el petróleo, el gas natural, el etanol,